El éxito nunca fue algo que simplemente cayó en mi regazo. Luché por él, cada centavo, cada logro, cada pequeña victoria. Nací en una casa sencilla, donde mi madre pasaba días y noches en 2 trabajos para asegurarse de que tuviera comida en la mesa y libros para estudiar. Crecí viendo su fortaleza y prometí que un día ella nunca más tendría que preocuparse por el dinero. No me di el lujo de soñar con cuentos de hadas, ni de esperar que alguien apareciera para salvarme. Desde temprano entendí que la única persona que podía sacarme de esa vida era yo misma. Estudié sin descanso, trabajé el doble, me especialicé en el mercado financiero y cuando menos lo esperaba, ya no era la chica que ahorraba monedas para pagar el almuerzo en la universidad. Me convertí en Olivia Harper, una de las ejecutivas más influyentes del sector de inversiones. Recuerdo la primera vez que sentí el sabor de la victoria. Mi primer gran negocio, una adquisición millonaria que generó ganancias absurdas para la empresa. Miradas de incredulidad se transformaron en miradas de respeto. Y por primera vez, me permití pensar que tal vez podía tenerlo todo. No solo éxito profesional, sino un amor que me entendiera, que me admirara. Así fue como Ethan Callaway entró en mi vida. Nos conocimos en una conferencia para inversionistas en Manhattan. Era encantador, carismático y absurdamente persuasivo. Un hombre que parecía tener todo bajo control, del tipo que domina un ambiente solo con su presencia. Primero nos convertimos en socios, luego en amantes. En poco tiempo, me pidió matrimonio con un anillo tan brillante como sus promesas de un futuro perfecto. Y yo le creí. Le creí cuando decía que me admiraba, que juntos seríamos imparables, que nuestro imperio sería eterno. Nos convertimos en una pareja poderosa. Yo aportaba la visión estratégica, él la habilidad de tratar con los grandes magnates. Y, durante años, fuimos vistos como la combinación perfecta. Hasta que comenzaron las señales, pequeñas al principio, casi imperceptibles. Miradas esquivas, llamadas que atendía lejos de mí, reuniones canceladas sin explicación. Pero siempre fui práctica y creía que nuestro matrimonio no era diferente al de cualquier otra pareja de empresarios ocupados. Nunca fui ingenua, solo elegí ignorar las dudas, pensando que eran simples paranoias sin fundamento. Pero lo que parecía paranoia pronto se volvió imposible de ignorar. La primera pista llegó en forma de una transferencia bancaria, una cantidad alta enviada a una cuenta que no reconocía. Conocía cada número de nuestras finanzas, y eso estaba fuera de lo común. La segunda alerta vino en forma de un perfume dulce impregnado en su camisa, un aroma que jamás usé. La tercera y definitiva llegó cuando contraté a un investigador privado. Las pruebas llegaron en fotos. Ethan no estaba ocupado con reuniones y cenas de negocios. Estaba con una mujer más joven, una mujer a la que él mantenía con el dinero que yo ayudé a construir. La llevaba a los mismos lugares a los que habíamos ido juntos, le compraba regalos, pagaba hoteles de lujo. Y lo peor, hacía todo eso sin siquiera preocuparse por ocultarlo bien. En el momento en que sostuve esas fotos, sentí el aire escapar de mis pulmones. Fue como si una grieta invisible se abriera bajo mis pies, lista para tragarme por completo. Pero no lloré, no grité, no hice una escena. Solo me senté en mi silla de cuero, miré las imágenes y sentí un odio frío crecer dentro de mí. No era solo la traición, era la humillación. Él creía que nunca lo descubriría. Y entonces, como si el universo quisiera ponerme a prueba, Ethan apareció esa noche con un ramo de flores, una sonrisa ensayada y una propuesta inesperada. He estado pensando, creo que necesitamos un tiempo para nosotros, sin trabajo, sin presiones, solo nosotros dos. ¿Qué te parece un viaje a las Maldivas? Observé ese rostro que alguna vez amé, buscando algún vestigio del hombre que creí conocer. No había nada allí, excepto un actor desempeñando su papel. Fue en ese momento que lo supe. No solo me estaba engañando, estaba planeando algo mucho peor. Y no perdería la oportunidad de descubrirlo. La invitación a las Maldivas sonaba demasiado dulce.
Un gesto repentino de afecto por parte de Ethan, justo después de descubrir su traición, solo podía significar una cosa. Quería distraerme. Quería alejarme de cualquier posibilidad de sospecha, llenarme de promesas bajo un cielo paradisíaco, mientras, tras bambalinas, continuaba con su doble vida. Sonreí y acepté, pero por dentro ya estaba observando. Los días previos al viaje fueron reveladores. Ethan parecía demasiado ansioso por salir de Nueva York, como si algo estuviera a punto de explotar y necesitara escapar antes de que los escombros lo alcanzaran. Se aseguró de cuidar cada detalle, organizando los vuelos, las reservas, las excursiones. Su entusiasmo forzado rozaba lo cómico. Lo que él no sabía era que, mientras corría para organizar su falsa luna de miel, yo también me estaba preparando. Con acceso a nuestras cuentas bancarias, comencé a estudiar los patrones de las transacciones que él realizaba. Cada día, más dinero desaparecía. Transferencias a empresas fantasma, pagos exorbitantes sin justificación. Era obvio que estaba drenando nuestros bienes incluso antes del viaje, quizás para asegurarse de que, al regresar, yo no tuviera forma de rastrearlo. Ethan era un jugador astuto, pero tenía un problema. Subestimaba a su adversaria. Le pedí a mi abogado que monitoreara nuestras empresas mientras estuviéramos fuera. Dejé instrucciones claras para que cualquier movimiento sospechoso fuera detenido de inmediato. Si él pensaba que viajaría a las Maldivas ciega e indefensa, estaba muy equivocado. Llegó el día del viaje y mientras él sonreía en la cabina de primera clase, yo estudiaba cada detalle de su comportamiento. No parecía un esposo emocionado por disfrutar de un viaje romántico. Parecía un hombre escondiendo un secreto que estaba a punto de revelarse. Llegamos al resort en las Maldivas al final de la tarde, recibidos con cócteles y un atardecer cinematográfico. Todo parecía demasiado perfecto. Cabañas sobre el agua, un océano azul turquesa extendiéndose hasta el horizonte. Un escenario que debería haberme hecho olvidar cualquier preocupación, pero no lo olvidé. Esa primera noche, Ethan estuvo demasiado atento a mi estado de ánimo. Tocaba mi mano, me miraba a los ojos con ese brillo forzado. Quería asegurarse de que su plan estaba funcionando. Nos hacía falta esto, Liv, solo nosotros, dos, lejos de todo. Asentí, tomando un sorbo de vino. Necesitaba que él creyera que no sospechaba nada. La segunda noche fue aún más curiosa. Ethan recibió una llamada y salió del bungalow para contestar. Cuando regresó, intenté fingir que no había notado su expresión tensa, pero algo dentro de mí lo supo. Se estaba comunicando con alguien de quien no quería que yo supiera. Fue entonces cuando una hipótesis me golpeó como un rayo. ¿Y si este viaje no era solo una distracción? ¿Y si estaba a punto de deshacerse de mí para siempre? La idea parecía absurda. Ethan era un canalla, un traidor, un manipulador. ¿Pero sería capaz de hacer algo tan extremo? Entonces llegó la tercera noche. Cena a la orilla del mar. Todo impecable. El vino caro, los platos finamente elaborados. Ethan estaba más relajado que nunca, casi eufórico. La forma en que sonreía, cómo me tocaba suavemente el brazo, cómo me miraba como si supiera algo que yo no sabía. Y entonces lo dijo, con naturalidad, como si fuera solo un paseo más. Tengo una sorpresa para ti. Mañana, un paseo en lancha. Solo nosotros dos, en una isla desierta. Te encantará. Mis músculos se tensaron, pero mi rostro permaneció neutral. Algo dentro de mí gritaba, advirtiéndome que eso no era un simple viaje romántico. Ethan quería llevarme a un lugar donde nadie nos encontraría, y yo tenía que estar lista para cualquier cosa. El mar estaba en calma esa mañana, un espejo, azul cristalino reflejando el cielo despejado. Era el tipo de día con el que los turistas sueñan al visitar las Maldivas. Pero yo no era una turista, y ese no era un paseo cualquiera. La lancha se deslizaba sobre el agua mientras Ethan la conducía con destreza, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Parecía relajado, casi demasiado animado.
Por más que intentara disimularlo, su ansiedad se reflejaba en pequeños gestos. Sus manos apretaban el volante con fuerza. Sus ojos se desviaban hacia mí con una frecuencia inusual, como si estuviera comprobando mi reacción. Mantuve mi expresión serena, observando el océano como si estuviera encantada, como si fuera solo otro día perfecto con mi esposo perfecto. La isla apareció en el horizonte, una pequeña franja de tierra rodeada de palmeras y arena blanca, el tipo de lugar paradisíaco que se esperaría ver en una postal, intacto, aislado. No había construcciones, ni rastro de civilización. Ethan redujo la velocidad y saltó al agua, arrastrando la lancha hasta la orilla. Dudé por un segundo, antes de seguirlo. Mis pies se hundieron en la arena caliente mientras analizaba el entorno a mi alrededor. Silencio absoluto, solo el sonido de las olas rompiendo suavemente en la playa. ¿Y bien?, preguntó, abriendo los brazos como si me ofreciera un regalo. ¿Qué te parece? Fingí una sonrisa, tratando de parecer sorprendida. Es hermoso. Él asintió, satisfecho, y sacó una botella de champán de su bolsillo. La abrió con facilidad y me ofreció una copa. Acepté, pero no bebí. Mis instintos gritaban que debía estar alerta. Los minutos se arrastraron. Ethan hablaba sobre cómo aquel era el lugar perfecto para olvidarlo todo, para comenzar de nuevo. Pero sus ojos decían otra cosa. Todo el tiempo parecía estar esperando algo. Entonces respiró hondo y dio un paso atrás, inclinando ligeramente la cabeza, como quien observa una obra terminada. Trabajaste todos estos años solo para mantener a mi amante, ilusa. Mi cuerpo se heló. El sonido del motor de la lancha rugió detrás de mí, y cuando me giré, Ethan ya estaba a bordo, sus ojos brillando con un placer enfermizo. De repente, todo tuvo sentido. El viaje, las miradas, las llamadas misteriosas. Nunca planeó regresar conmigo. Nunca hubo una segunda oportunidad para nuestro matrimonio. Yo era un problema que debía desaparecer. Corrí hasta la orilla cuando él aceleró. ¡Ethan! Él solo rió. Una risa seca, cruel, como si se estuviera divirtiendo. Disfruta tu estadía. La lancha desapareció en el océano, llevándose con ella cualquier rastro de civilización. Me quedé allí, inmóvil, sintiendo el sol quemar mi piel mientras la realidad me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Estaba sola, abandonada, y por primera vez el miedo amenazó con apoderarse de mí. Mi corazón latía acelerado, mis ojos recorrieron la isla en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarme. No había nada, ningún sendero, ninguna señal de personas. Solo el viento cálido y el sonido de las olas rompiendo en la costa. Respiré hondo. El pánico no salvaría mi vida. Llorar no me sacaría de allí. Si Ethan creía que iba a morir como una pobre víctima, no sabía quién era. Yo realmente, con los pies hundiéndose en la arena, comencé a caminar. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa. No iba a morir en esa isla. Y cuando saliera de allí, él pagaría por todo. Lo primero que aprendí sola en esa isla fue el silencio. Un silencio absoluto, aplastante, roto solo por el sonido de las olas rompiendo en la orilla y el susurro de las palmeras mecidas por el viento. Nunca había experimentado algo así antes, la ausencia total de cualquier otro ser humano. Era como si el mundo hubiera olvidado que yo existía. Pero yo no me iba a olvidar de mí misma. Ethan creía que me había condenado a la muerte. Tal vez esperaba que la desesperación me hiciera rendirme rápido, que el sol castigara mi piel, que el miedo me paralizara hasta convertirme en solo un nombre olvidado en los registros. Quería que desapareciera, y yo sabía que, en algún lugar lejos de allí, él estaba celebrando mi ausencia. Maldito. Mi mente aún luchaba contra el impacto del abandono, pero mi cuerpo entendía que no había tiempo para lamentos. La supervivencia hablaba más fuerte. Comencé a caminar, ignorando la sed que ya quemaba mi garganta, la arena caliente pegándose a mi piel sudorosa.
Lo primero que hice fue evaluar el terreno. La isla no era grande, pero densa, cubierta de vegetación en el centro y con algunas elevaciones rocosas. Si había algo que pudiera ayudarme, tenía que encontrarlo. Caminé durante horas, o lo que parecieron horas. Mi estómago rugía y la sed empeoraba, pero mi mente se mantenía firme. Hasta que encontré la primera chispa de esperanza. En medio de los árboles, casi devorado por la vegetación, se alzaba una pequeña cabaña de madera, vieja y desgastada, pero aún en pie. Mi corazón se aceleró. Aproximándome con cautela, empujé la puerta de tablones resquebrajados. El olor a sal y madera vieja impregnaba el lugar. En el interior, el espacio era reducido, un refugio improvisado, probablemente usado por pescadores antes de ser abandonado. Pero lo que encontré allí fue suficiente para reavivar la llama de mi supervivencia. Un bidón de agua, todavía medio lleno, una radio vieja, posiblemente inservible, pero que tal vez pudiera reparar. Algunas herramientas, oxidadas, y lo más importante de todo, un pequeño bote a motor. Mis dedos recorrieron el casco de madera del bote, analizando cada detalle. El motor seguía allí, aunque no sabía si aún funcionaba. Me puse de pie y respiré hondo. Ethan me dejó allí para morir, pero sin saberlo, también dejó atrás la llave de su propia ruina. El sol ya estaba poniéndose cuando decidí probar el motor. Pasé toda la noche en ese proceso, desmontando y limpiando las piezas, tratando de entender cómo aquello podría sacarme de allí. A la mañana siguiente, con el cuerpo adolorido, me senté en la arena y fijé la vista en el horizonte. Ethan creía que yo estaba muerta. Seguramente ya estaba regresando a casa, a la vida que me robó, gastando mi dinero con la mujer que debía reemplazar mi existencia. Un odio frío recorrió mi espalda. No iba a morir en esa isla. No le daría ese gusto. Cuando saliera de allí, haría que pagara por cada segundo. Respiré hondo y volví al bote. El motor tosió, falló, y después de horas de intentos, rugió de vuelta a la vida. Ethan Calloway acababa de firmar su sentencia sin siquiera darse cuenta. El sonido del motor, rompiendo la calma del océano, fue la banda sonora de mi resurrección. Cada ola que atravesaba me alejaba de aquella tumba soleada donde Ethan esperaba que mi cuerpo se secara bajo el sol. Pero yo estaba viva. Y él no tenía la menor idea de lo que le esperaba. El trayecto fue largo y agotador. El sol quemaba mi piel, la sal se pegaba a mis labios y el cansancio pesaba en mis brazos, pero no me rendí. En algún momento vi las primeras luces de una ciudad costera. Fue como ver la civilización por primera vez después de una eternidad en el infierno. Tan pronto como pisé tierra firme, fui directo a lo único que aún podía conectarme con mi mundo, el teléfono. Mis dedos temblaban al marcar el número de mi abogado, uno de los pocos en quienes confiaba ciegamente. El sonido del timbre pareció durar una eternidad antes de que contestara. «¿Olivia? Dios mío, ¿dónde demonios estás?» «Viva». Mi voz salió ronca, seca, pero cargada de un odio que ardía más que cualquier sed. «Y con mucho trabajo para ti». Bastaron solo unos minutos para que me actualizara sobre lo que ya sospechaba. Ethan estaba en nuestra casa, manipulando las acciones de la empresa, drenando mis cuentas, finalizando sus preparativos para asegurarse de que, cuando mi nombre fuera oficialmente declarado como desaparecida, él fuera el único beneficiado. Un hombre recién viudo, rico y libre. Pero yo aún respiraba. En menos de una hora, ya estaba en un hotel, bajo una ducha caliente, sintiendo cada gota de agua lavar no solo la suciedad del mar, sino toda la vulnerabilidad que aún quedaba en mí. Lo que fuera que hubiera quedado en aquella isla ya no existía más. La Olivia que Ethan abandonó había desaparecido. La que ahora se miraba en el espejo, marcada por el sol, exhausta, pero de pie, era una mujer renacida por el odio. Tomé la laptop y comencé el trabajo. Se accedieron cuentas. Se rastrearon movimientos bancarios. Con la ayuda de mi abogado,
Cada una de las fraudes financieras que Ethan intentaba mantener ocultas fueron reunidas en un expediente imposible de ignorar. Pruebas de desvío de dinero, falsificación de documentos, corrupción, todo allí, esperando el golpe final. Ethan pensó que me había dejado sin nada, pero fue tan estúpido que no se dio cuenta de que, mientras me traicionaba, yo siempre estuve un paso adelante. Mis conexiones, mi influencia, mi conocimiento sobre sus errores estaban intactos, y ahora serían mi arma. Mientras él celebraba su victoria en su lujosa villa, junto a la amante que creía su nueva reina, yo le quitaba el suelo bajo sus pies. Al día siguiente, mientras levantaba una copa de champán, convencido de que finalmente había borrado mi nombre de su vida, un batallón de policías irrumpía en su casa. Las imágenes recorrieron los medios más rápido de lo que él pudo comprender lo que estaba pasando. Oficiales revisando cajones, incautando documentos, confiscando autos, congelando cuentas. El imperio que creía suyo se desmoronaba ante sus ojos. El teléfono de Ethan sonó. Respondió con la voz cargada de furia, sin imaginar que escucharía la última voz que esperaba en ese momento. Creíste que era una ingenua, ¿verdad? El silencio al otro lado fue tan satisfactorio que casi pude saborearlo. Mientras te divertías con tu amante, yo me ocupaba de todo. Transferí tu dinero a cuentas que ahora me pertenecen y probé que toda tu riqueza proviene de fraudes. Vas a pasar un buen tiempo en prisión. ¿Y yo? Yo disfrutaré la vida que creíste que era tuya. Su respiración se volvió pesada. Pude imaginarlo mirando a su alrededor, viendo el caos instalarse en su casa, sintiendo el pánico apoderarse de él. «¿Qué hiciste?», susurró, con la voz quebrada. «Exactamente lo que intentaste hacer conmigo, solo que mejor». La llamada se cortó antes de que él pudiera responder. Y entonces, antes de que intentara huir, antes de que pudiera pensar en cualquier salida, las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Ethan Calloway finalmente estaba acabado, pero aún quedaba un último detalle por ajustar. La mujer en la que confió, aquella que él creyó que se quedaría a su lado. La noticia se difundió como fuego. Ethan Calloway, magnate del sector inmobiliario, arrestado por fraude y malversación de millones. La prensa explotaba cada detalle de su caída, mientras él, esposado y humillado, intentaba procesar cómo todo se había derrumbado tan rápido. Pero yo sabía que su mente no solo estaba enfocada en sí mismo. Había otra persona en la que él confiaba, la mujer que eligió en mi lugar. No tardó en hacer exactamente lo que yo preveía. Tan pronto como Ethan fue arrestado, ella tomó todo lo que pudo cargar: relojes de lujo, joyas, dinero en efectivo, y huyó. Leal mientras la vida era fácil, pero la primera en desaparecer cuando llegó la tormenta. Tomó el primer vuelo disponible a Dubái, intentando rehacer su vida, lejos del escándalo, pero no tenía a dónde correr. La encontré antes de que siquiera pudiera acomodarse. Rastrear sus pasos fue fácil. Tarjetas de crédito bloqueadas, contactos descartables, un rastro de gastos apresurados en un hotel 5 estrellas. Ella no lo sabía, pero yo ya había movido las piezas correctas. La denuncia llegó a las autoridades locales antes de que terminara su primera cena en Dubái. Posesión de bienes obtenidos ilegalmente. Cómplice en esquemas financieros. Cuentas congeladas. Pasaporte confiscado. Intentó defenderse. Gritó. Amenazó. Pero el hotel ya la había expulsado. Las tiendas ya no aceptaban sus tarjetas y los supuestos amigos millonarios que intentaba conquistar no estaban interesados en una mujer sin dinero. Los paparazzi la encontraron antes que cualquier respuesta oficial. Fotos de ella vagando sin rumbo, perdida, abandonada. La escena me hizo recordar la isla donde Ethan me dejó. Pero había una diferencia. Yo sobreviví. Ella nunca supo lo que era luchar por algo. Nunca supo lo que era ganarse la vida con esfuerzo. Siempre vivió a la sombra del dinero de alguien más.
esperando ser mantenida por un hombre que le diera todo sin pedir nada a cambio. Pero cuando la fuente se secó, no le quedó a dónde correr. Ahora, mientras observaba su caída desde la distancia, solo quedaba una última pieza por encajar. Ethan Calloway se estaba pudriendo en prisión. La mujer que él eligió estaba sin dinero, sin poder, sin salida. ¿Y yo? Yo estaba exactamente donde debía estar, pero aún había algo por hacer. Mi historia necesitaba un final. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas mientras me acomodaba en la cubierta del yate, sintiendo la brisa salada acariciar mi piel. El mismo mar que casi me tragó ahora se extendía ante mí como un símbolo de mi victoria. Ya no estaba atrapada. Ya no era la mujer traicionada, desechada como algo sin valor. Ethan Calloway había sido condenado a 20 años de prisión. El juicio fue rápido, sin oportunidades de apelación. El mundo de los negocios, que antes lo adulaba, le dio la espalda sin dudar. Socios negaron cualquier relación con él. Accionistas vendieron sus participaciones y su empresa se hundió junto con su reputación. Los titulares no tuvieron piedad. El hombre que alguna vez fue uno de los más influyentes del sector inmobiliario, ahora era solo un criminal condenado, olvidado tras las rejas. Me enteré de que en prisión perdió cualquier vestigio de la arrogancia que un día exhibió con orgullo, sin dinero, sin influencia, sin nadie a quien llamar amigo. El tipo de hombre que construyó su vida pisando a otros siempre descubre demasiado tarde que, cuando cae, no hay nadie dispuesto a extenderle la mano. La mujer que eligió para reemplazarme no tuvo un destino mejor. Después de perderlo todo, intentó encontrar otro millonario que financiara sus caprichos, pero su reputación ya estaba destruida. Nadie quería involucrarse con una oportunista en bancarrota. Dicen que sigue vagando, buscando una salida, pero nunca logra establecerse, en ningún lugar. Para alguien acostumbrada a vivir del lujo ajeno, el vacío de la insignificancia debe ser insoportable. Para mí, todo era diferente. Mi vida no era la misma, y eso era una bendición. Volví a casa y reconstruí todo desde cero. No tuve que pelear por lo que ya era mío, solo deshacerme de los restos podridos que Ethan dejó atrás. Recuperé el control de mis negocios, viajé a los lugares que siempre quise sin pedir permiso, compré propiedades que él habría matado por poseer. Pero, sobre todo, aprendí a saborear la libertad. La Olivia Harper que creyó en el amor perfecto y en la sociedad inquebrantable murió en aquella isla. La mujer que ahora navegaba por este océano ya no era ingenua. Me volví más fuerte, más calculadora y, sobre todo, dueña absoluta de mi destino. Tomé la copa de champán a mi lado y la levanté ligeramente, admirando el brillo del líquido dorado bajo la luz del atardecer. Brindé por mi renacimiento, por mi fortaleza, por mi venganza. Y entonces, con una leve sonrisa en los labios, murmuré para mí misma: «Disfruta tu estadía, Ethan. Yo sé que estoy disfrutando la mía».